¿Cómo están mis estimados alumnos? Bienvenidos a otra clase de historia de la filosofía. Donde vamos a estar hablando de cosas interesantes. En este caso va a ser nuestra última clase del año y estaremos hablando de filosofía postmoderna. En un poquito voy a poner la presentación y comenzamos. A ver si puedo ver en pantalla. Acá está. Ok, entonces acá tenemos ya la presentación. Mostrar mi pantalla. Ya tenemos la presentación, entonces podemos empezar. Empecemos por definir qué es la posmodernidad en el contexto histórico. Este, ¿Qué entendemos por posmodernidad? Por posmodernidad tenemos la filosofía que cuestiona la modernidad, es decir, que viene después. Aclaro que no todos los pensadores de este periodo están de acuerdo, no son un movimiento homogéneo, tampoco son un movimiento exclusivamente filosófico, sino que son, este, ¿cómo explicar? No son de la misma, no todos son de la misma corriente, tienen cosas en común, pero no todos son de la misma corriente, no son un movimiento homogéneo. Eh, la mayoría pertenece a la izquierda francesa, pero el contexto es el mismo, el contexto es eh, post Segunda Guerra Mundial. Existen el esencialismo y otras cuestiones filosóficas que van a cuestionar la filosofía después de la Segunda Guerra Mundial. Y lo que plantean los postmodernos es que la modernidad fracasó, que ese proyecto de la ilustración de llevar la realidad a la razón fracasó. Fracasó porque llevó al totalitarismo, llevó al nazismo por la derecha y al socialismo por la izquierda. Entonces tenemos un siglo XX donde la modernidad fracasó, entonces hay que plantear otra perspectiva. Y esto sería más filosofía postmoderna. Como le dije, no todos los postmodernos son homogéneos, pero todos coinciden en ese fracaso de la modernidad. Eh, Todos los postmodernos tienen características principales. Primero, rechazan los metarrelatos. Esto es planteado por Lyotard, las cuestiones grandes narrativas universales. El error de la modernidad fue querer configurar todo en grandes narrativas universales para los pensadores postmodernos. La idea de progreso, la idea del cientificismo, esa idea positivista de la ciencia de la que ya hablamos, de que la ciencia nos va a llevar a lo mejor. El humanismo racionalista también, eh, mejor por el bien de la humanidad. Entonces, esos relatos universales, universalistas que querían englobar la realidad, son los que nos llevaron a los discursos totalitarios, donde por el relato se justifican las masacres. Entonces, este, por el bien de mi sistema político, yo estoy autorizado a hacer cualquier cosa. Entonces, por eso la modernidad es totalizante, el pensamiento moderno es totalizante. Este, Otra característica de la posmodernidad es el relativismo. No hay una verdad única o absoluta, sino que cada grupo tiene su propia visión de la verdad, su propia visión del mundo. Esto comparten los posmodernos con los sofistas, comparten también con Nietzsche. También tenemos algo que ustedes pueden apreciar a simple vista, que es la fragmentación o el pluralismo. O sea, ahora se habla de identidad, de pluricultural. ¿Por qué? Porque están en contra de ese relato hegemónico universal occidental europeo. Entonces ahora hablan de el plurirrelato, o sea, el relato de otras culturas, de otras visiones, de otras cosmogonías, el tema de la inclusión, eso que a ustedes eh, les parece normal a la generación de ahora, pero que en esta época era algo así, porque todavía estamos en el relato moderno. Eh, pero ahora está de moda, pero ya saben ustedes de dónde viene. Entonces, ese relativismo postmoderno. Tenemos también un pluralismo. La identidad de la cultura, el conocimiento sí se prescribe como múltiples y cambiantes. Se fragmenta. Es decir, no hay una sola verdad, no hay un solo conocimiento. Y esto tiene que ver con el punto anterior que es el relativismo. Y finalmente tenemos ironía y parodia, o sea, se usa
el humor ácido, la parodia. Eso es muy común en los movimientos contraculturales. Nosotros en hermenéutica ya hablamos del caso de Los Simpsons, que es una parodia de la sociedad americana. Por eso están en moda las comedias de ese estilo, como Los Simpsons, South Park. Este, en, Tenemos también la sociedad de la simulación, que ahora la sociedad es la simulación, y esto es bastante actual. Empezó ya con la masificación de los medios de comunicación, eh, pero ahora se volvió, entonces ahora vivimos en la sociedad de la marca, de la imagen, de la apariencia, donde todo es simulacro. El ejemplo actual es las redes sociales, donde vos simulás tu vida. O sea, vos en las redes sociales no mostrás tal cual, solo mostrás lo que vos querés que vean. Entonces es una simulación. Yo simulo una vida en las redes sociales. Y no solamente se verifica en las redes sociales, sino que en toda vos compras algo de marca para simular un estatus, por ejemplo. Pudiendo pagar, comprar algo de marca para simular un estatus. Y esto habla Baudrillard, un filósofo postmoderno, de la sociedad de la simulación, que todo se basa en la apariencia, en aparentar, que todo es los likes, el rating, todo se basa en eso, todo se mide en eso. A punto que tu aprobación social depende de tu red. De hecho, esto no es solamente algo que se sino que por ejemplo, por ejemplo, para el trabajo, hay empresas que miran tus redes para ver cómo vos te presentas, qué vos tenés que ofrecer. No es lo correcto, ¿verdad? Pero se hace. Y está también el consumismo y la cultura de masas. O sea, la cultura se masificó, ahora se vende cultura. Ideales como, no sé, el pan y eso, que se masifican. O sea, tenés un movimiento rebelde como el pan, un movimiento que surge como reacción al conservadurismo de Nixon y Thatcher, un grito de rebeldía. ¿Y qué hace el capitalismo? Agarra y comercia con eso, agarra y te vende las tachas, te inventa Avril Lavigne, que es una princesa punk, un punk para chicas adolescentes, te inventa grupos punk también para chicos adolescentes, como, no me acuerdo cómo se llama este grupo de Disney, que hasta una serie tenía, creo que era Peter Pan, no me acuerdo, no me acuerdo, pero tenía una serie, había un grupo de Disney que tenía su serie, que hizo una versión de Boys Don't Cry de Cure, por eso nomás le conozco a ellos, porque hizo una versión de Boys Don't Cry de Cure, porque yo ya no soy de la época de la cultura de Disney, ustedes, los más jóvenes de ustedes seguro sí, son la época de producto de Disney. Avril Lavigne sí le conozco, ella estuvo de moda cuando yo estaba en el colegio, y era el pan vendido para mujeres. Entonces, ¿qué hacen? Agarran la cultura, tu manifestación cultural, tu contracultura, y te venden esta contracultura y te convierten en cultura. El famoso ejemplo es la remera del Che Guevara, que el Che Guevara fue un icono anticapitalista y lo que hace el capitalismo es agarrar, le estampa el sello en remera y te vende. O el tema del mes de orgullo, eso que aprovechan y usan para venderte cositas, tacitas de colores y demás boludeces. Cualquier producto le ponen colores y el mes del orgullo. Eso no legitima los reclamos, pero sí te muestra cómo agarran tus reclamos, tus manifestaciones contraculturales y las convierten en productos masivos, de venta, de consumo. Y después tenemos también que justamente lo que es cultura se diluye. Este, en cierta forma, hay filósofos como Baudrillard mismo que dicen que no es tan así, pero sí se diluye, o sea, no se diferencia la cultura. Antes había una diferencia entre cultura élite y cultura popular, o sea, antes estaba el que escuchaba, el de la alta sociedad escuchaba música clásica y el otro escuchaba polka. Pero ahora como la cultura justamente es un producto de masas, reggaetón se escucha en el barrio más rico y en el barrio más. El reggaetón se baila en la discoteca más cheta del país y se baila en el antro más full que vos te puedes imaginar. ¿Por qué puede ser comité? Pero hay personas como Uriah que hablan que todavía hay una cierta diferenciación. Por ejemplo, todavía se asocia al movimiento como por ejemplo la cumbia, se asocia a la villa, todavía está todavía ese estigma, pero como ahora la cultura es masificada, y hay más acceso a la cultura de masas, para bien y para mal,
eh, ella, en todos lados se ve el reggaetón, en todos lados se escucha heavy metal no solamente se escucha, entonces eh, es así, en cierta forma la cultura trasciende eso y se masifica y no se distingue la cultura, no hay más esa distinción tan marcante entre cultura con mayúscula y cultura con minúscula. También tenemos una desconfianza de la ciencia, pero el posmodernismo desconfía de la ciencia, en parte por el contexto histórico que mencionamos, la desconfianza de la ciencia es eso, acuérdense que el posmodernismo nace con este, nace con la generación que se decepcionó de las ideologías en la guerra, en la posguerra. Sobre todo la izquierda francesa, que se decepcionó de la izquierda prosoviética y se decepcionó del capitalismo. Entonces, este, la izquierda francesa es una izquierda más contestataria. Entonces también hay una desconfianza en el tema. Pero aparte, acuérdense, hablamos también ya cuando vimos positivismo, acuérdense que está la época de la bomba atómica, donde por primera vez la humanidad tiene medios para matarse y la ciencia produce armas de destrucción masiva. Entonces hay una desconfianza al discurso científico y se reconoce la ciencia como algo destructivo, porque las guerras mundiales que pasaron demostraron eso. Entonces hay una desconfianza hacia el conocimiento científico. Veamos algunos representantes destacados. En filosofía tenemos a Jean-François Lyotard, que autor de la cognición postmoderna y la cuestión de la agitación de los metarrelatos. O sea, Lyotard acuñó el concepto de metarrelato, que es justamente los grandes relatos de la modernidad, los relatos universalistas y totalizantes de la modernidad. Le tenemos a Michel Foucault, posiblemente el más famoso de ellos. Este, Estudia la relación entre saber y poder. Foucault es importante porque su análisis del poder es fundamental para la comprensión contemporánea. ¿Qué te dice Foucault? Foucault te dice, el poder no es solamente el presidente, el consejo, sino que el poder está en todas partes. El poder es disperso. El poder no es una cosa, una estructura fija, así una pirámide. El poder está en todas partes. Por ejemplo, acá en Paraguay nosotros tenemos un presidente, pero tenemos ciertos sectores de sociedad, incluso ciertas personas que tienen más poder que el presidente. Por increíble que le parezca a ustedes, o sea, no, porque yo creo que todo el mundo sabe, acá en este país ciertos sectores empresariales, por ejemplo, ciertos sectores políticos e incluso personas, individuos que tienen más poder que el presidente. Entonces, ¿dónde está el poder verdaderamente? Y eso permea no solamente, sino que permea no solamente en el Estado general, sino que en toda la cultura, permea en las escuelas, en las cárceles. Las escuelas son la estructura del poder. El maestro que las cárceles, por eso las escuelas, las cárceles, la prisión se parecen todos. Entonces, el análisis del poder de Foucault es fundamental para comprender la sociedad contemporánea. Ya Derrida habla de la deconstrucción, que ya hablamos nosotros en la clase de hermenéutica, pero básicamente es agarrar un concepto y desarmarlo para armarlo de otra forma. No me voy a extender mucho en esto porque ya hablamos de hermenéutica. En la clase de hermenéutica está grabada, así que pueden verla. Gianni Bátimo, que habla del pensamiento débil, donde justamente él dice que el problema de los metarrelatos que son estructuras sólidas y lo que ahora necesitamos es pensamiento débil. En el arte le tenemos a, por ejemplo, Andy Warhol, pop art, este, un artista de la década del 60 que hizo de todo, hizo pintura, hizo incluso tapas de disco, hizo la tapa del álbum Sticky Finger de Rolling Stone y del álbum Velvet Underground, de Velvet Underground. Eh, y él se burlaba justamente de esa cultura de masa. Por ejemplo, hacía un retrato de Marilyn Monroe con varios filtros de colores. Y entonces decía, el arte ahora es, con eso se burlaba, te decía que el arte ahora es replicar, es mercancía. Este, y después en arquitectura está Frank Gehry, si ustedes vieron Los Simpsons, ese arquitecto que dobló el papel y se inspiró, hizo la cárcel en Los Simpsons, bueno, que estaban en contra de las convenciones arquitectónicas normales, entonces así deconstruyen la arquitectura, por ejemplo, las cañerías ponen por fuera, esas cosas así, la deconstrucción de la arquitectura, eso pueden preguntar a la profe Fatecha
ella maneja mejor ese tema de la desconstrucción en arquitectura. Eh, y después David Lynch, que es un director de cine que te mezcla la ambigüedad narrativa con el surrealismo. O sea, las películas de David Lynch son un desastre narrativo, parecido a Cortázar, que también destaca en la literatura, eh, que ya fragmenta la narrativa. No tiene esa narrativa así, sino que es fragmentada y a veces es poco fiable incluso la narrativa. Juega con ese tema de la fidelidad de la narrativa. Este, eh, en literatura tenemos a Humberto Eco, este, que introduce la intertextualidad, o sea, el texto que habla del texto. Y mezcla historia con ficción. O sea, Humberto Eco se mezcla, de hecho, con... Y, por ejemplo, el nombre de la rosa que mezcla temas reales con ficticios. Y tenemos a Cortázar, que habla de Cortázar es como David Nipo en literatura, juega con la narrativa. Rayuela es un libro que puedes leer de una forma y puedes leer de otra forma. Puedes leer empezar por este capítulo, pero puedes leer, de hecho, si te van a internet hay varias formas de leer Rayuela. Entonces te juega con juega con incluso con el concepto mismo del libro. Eh, Esos son los autores, como ven, el promonismo trasciende la filosofía. Ahora vamos a ver unos conceptos claves o ideas claves del pensamiento postmoderno. La primera idea clave es el rechazo a los metarrelatos, a los grandes relatos. Esto plantea libertad, ya hablamos de todo. La modernidad son una serie de grandes relatos. La igualdad, la libertad, fraternidad, nada salió la moralidad con el tema de igualdad, derecho del hombre, así son relatos general. Eh, o sea, es un relato totalizador que se da para legitimar. Entonces, se justifica también atrocidad, la emancipación de la humanidad. La ilustración era para llevar las luces, el concepto, si ya hablamos de todo, si les son barbarie de Sarmiento, tenemos que darle a la humanidad, entonces justifica con esas atrocidades. Este, la liberación del proletariado en el caso del marxismo, el libre comercio en el liberalismo, este, caso de las repúblicas de Europa del Este, que los marxistas, en el caso de China y los países asiáticos, que básicamente los ingleses de liberales y los americanos le obligaban al libre comercial. Por eso entonces Lyotard dice, hay que dejar los grandes relatos, sino que hay que irse por las pequeñas narrativas, por los relatos contextuales. En términos de historia, sería priorizar la microhistoria por sobre la macrohistoria. Esa historia universal que nos cuentan, como si fuera un caminito que va desde Grecia hasta Roma, hasta eso no sirve, sino que tenemos que partir de los relatos, pequeños relatos, las historias orales de los indígenas, la historia de los obreros en las fábricas de azúcar azucena, la historia del campesino en Cucuyo, y ahí ir construyendo las narrativas. Eso plantea Lyotard. Porque justamente esos relatos grandilocuentes fueron los que justificaron atrocidades en el siglo XX. Tenemos el término de construcción, como dije, ya hablamos de esto en hermenéutica, no me quiero, pero vamos a hablar un poco. La construcción lo que busca es desarmar el relato y armarlo de otra forma. Ya hablamos de hermenéutica, un ejemplo de construcción, por ejemplo, se llama Los Simpsons. Los Simpsons desarma la estructura de una serie familiar. Como en la serie familiar de Los Simpsons antes estaban los Picapiedras, Supersónicos, y la serie como la familia Ingalls, series en live action la familia Ingalls. Y era la familia, si el papá, gente, un hombre sabio, si no era sabio, era un hombre tontorrón, pero de buen corazón, como Pedro Picapiedra. Eh, la mamá, la señora del hogar, amable, abnegada a sus hijos. Los hijos, un poco coscorroncillos, pero buenos chicos. Eh, En cambio, los Simpsons deconstruye eso. Homero sigue siendo el tipo de buen corazón, pero es un idiota y a veces actúa con malicia y a veces es una burla al americano ignorante. Marge no es la típica ama de casa negada, sino que tiene hasta ciertos rasgos de neurosis.
Lisa Simpson es una insufrible. Este, y Bart es un chico que no es malo, pero es, lleva la travesura al paroxismo. Deja de ser ese simple mita y bromista y es ya a la enésima potencia. Ya es prácticamente está así de ser un delincuente. Entonces se construye el relato. O sea, agarra ese relato de la familia y usa la misma estructura, pero subvierte. En la literatura tenemos el ejemplo del Quijote. El Quijote subvierte. Quijote es una deconstrucción del relato medieval. Esto ya, como le dije, ya hablé esto en el video de hermenéutica. Entonces tenemos varios ejemplos de deconstrucción. Y eso para mostrar que no son eternas. También la reconstrucción afirma que el lenguaje no tiene un significado único, sino que vos podés jugar con el lenguaje, o sea, hacer juegos de diferencias, como dice Derrida. Por ejemplo, cuando Derrida agarra el texto de Platón y fármaco transforma en remedio en veneno. La escritura no es un remedio, sino un veneno. Tenemos también otro rasgo de la posmodernidad que es el perspectivismo. Ni hay una verdad absoluta universal objetiva, sino hay una verdad. Acá ellos toman de Nietzsche. No hay hecho, solo interpretación del hecho. Entonces la verdad se convierte en una cuestión de perspectiva, de contexto. De hecho, algunos podemos hablar de la época de la posverdad, donde importa más el relato que te venden, y esto también hablamos de matemática, que importa más que el hecho en sí. O sea, el hecho en sí no existe, lo que existe es cómo te venden el hecho. Entonces tenemos, por ejemplo, no sé, tenemos este guerra en Gaza y tenemos el tema de que los medios te venden el tema de los palestinos, por, y que, sí, que es cierto, no estoy negando esa realidad, te venden el genocidio, los palestinos, los nenes muertos, y tenemos el otro lado que te quieren vender el tema de los terroristas, los musulmanes, te muestran cómo le decapitan a la gente, este, el Sansa, entonces tenemos eso. O lo que pasó último, este caso de Charlie Kirk, que se quiso vender la idea de que el asesino era de izquierda, la derecha trató de usar eso contra la izquierda en general, incluso contra los homosexuales, porque parece que el tipo tenía una pareja. Y la izquierda dijo que eso es una continuación del discurso fascista, que el discurso de odio de Trump fue lo que generó el asesinato de Charlie Kirk. Entonces, ambas corrientes quieren usar el relato, quieren usar políticamente. Y vivimos en esa época, la época en donde se le asesina a una mujer y tenemos un grupo de mujeres feministas que usan eso para tirarse a todos los hombres, es decir, todos los hombres hay que hacerle llego. Y tenemos también el grupo este, de hombres que usan ese relato y dicen, ven, esto muestra que el feminismo no sirve y que las feministas que el Ministerio de la Mujer no hace nada y no sé qué, ta, ta, ta. Entonces, ve el mismo relato, el mismo hecho, pero el relato cambia y se usa. Entonces, esa es la época de la posverdad. Y la posmodernidad, esto es lo que está, esto usted tiene que saber porque está muy de moda, o sea, usted está en contacto con esto. Ahora se excluye la diversidad. En vez de ser humanidad, sí, entonces ahora se habla de diversidad. Entonces, está el tema de que en la serie tiene que haber un negro, un asiático, un chino, eh, y se tiene que contar la historia de los oprimidos, entonces, se habla de que tenés que fomentar la diversidad de género, de raza, de lo que sea. Ahora bien, ¿cuáles son algunas críticas de a la filosofía postmoderna? Primero, relativismo excesivo. Este, si vos negás verdades universales, entonces quiere decir que cualquier discurso es válido. Porque si vos decís que todo es relato, entonces quiere decir que el relato cualquiera que sea también es válido. Y ahí está el problema del discurso postmoderno, que si vos decís que eh, la modernidad es un relato, entonces también, por ende, los derechos humanos y demás estas cosas también son relatos. Entonces vamos a relativizar todo, entonces no existen valores, no existen. Esto dificulta el diálogo, dificulta el formular criterios objetivos para establecer una sociedad, porque al final es todo discurso. Y esto es justamente lo que plantea Jürgen Habermas, también Bunge y Richard Rorty. También cuestionan esto que Nietzsche ya vio venir, el nihilismo, o sea que no vale nada. Si no existen valores universales, entonces todo carece de valor. Y entonces la historia está vacía de contenido.
No, no tenemos un porqué, no tenemos un qué. Es de acuerdo a todo, está como les dije, es como vos explicás. Si vos querés justificar el genocidio en Gaza, que justifica. Total, vale igual. Lo que importa es el discurso. Porque el discurso del israelí es igualmente válido que el discurso del palestino. Entonces se le acusa a la comunidad de un nihilismo cultural. Y acá están Sokal, Norris y también Habermas también llegó a afirmar esto. Entonces tenemos una época, como decía también Steven Pinker, una época donde no hay, donde no hay ideología, no hay cosas, entonces uno no te puede enfrentar a nada. No te puedes rebelar con nada porque tu rebelión también es un relato. Después también esto genera conformismo, porque por ese se el análisis lingüístico, filosófico y deja de lado la acción real. Se centra en el discurso y deja de lado los cambios reales. Entonces tenemos en la realidad, tenemos gente que piensa que por ponerle una E a algo vas a cambiar le vas a transformar a la gente, o sea, porque vos decís todo es, vas a cambiar la opresión que hay, la opresión estructural que hay hacia las mujeres, y no funciona así. El lenguaje no cambia la realidad tiene que cambiar con políticas de Entonces, tenemos ese idealismo de pensar que con las palabras cambiamos todo. Entonces tenemos también, no solamente en ese tema del lenguaje inclusivo, sino que el tema de por llamar a una persona por una cosa es eso. Y ocultar cosas. O sea, ay, no le puedo hablar a los chicos de esto. No podemos decir la palabra N porque es ofensiva. Y acá está la cultura de la cancelación, que es todo un problema también. No podemos hablar de nazismo porque eso es más como si fuera que vas a suprimir las actitudes totalitarias porque dejas de hablar, porque prohibís documentales sobre Hitler. Yo tengo grabado, yo no comulgo con la idea de nazismo, estoy en la antípoda de la idea de nazismo, pero yo tengo grabado el triunfo de la voluntad de Lenin Riefenstahl y tengo grabado también la película del nacimiento de una nación, que es una apología al Ku Klux Klan. ¿Por qué? Porque están borrando y eso es registro histórico. Es la forma en cómo, o sea, vos no podés omitir, no podés meter bajo la alfombra la historia y decir, esto no pasó acá, esto es contenido sensible para los... No, tiene que saber, se tiene que saber atrocidades, si no, nunca se va a la historia. No puede meter la forma y decir, ay no, si no decimos la palabra con N, no vas si, no, si prohibimos que se diga nazi, no va a haber más nazi, no funciona así la realidad. Esto le critican Chomsky, Jameson y otros pensadores de izquierda. También critican unos coreanos, digo, los postmodernos para muchos, incluido Bunge, dicen muchas cosas para no decir nada. En un lenguaje complejo para no decir básicamente nada. De hecho, este pensador Sokal hizo un artículo intencionado donde puso jerga postmoderna y no dijo nada y se publicó el artículo. Porque vivimos en la época del paper, donde tenés que confiar en lo riguroso. Otra crítica se le hace al postmoderno es su desprecio por la ciencia. Esto también está un poco exagerado porque los postmodernos no es que, pero sí hay una desconfianza a la ciencia como un discurso de poder, como decía Foucault. Pero justamente acá esto le das pie a los pseudointelectuales y aparte porque si la ciencia es un discurso, entonces el terraplanista vale lo mismo que vos. Y el discurso del tipo que te dice que vos te puedes curar con un cristal de cuarzo vale lo mismo que el tipo que se recibió, que se mató estudiando medicina. Entonces, justamente esa tiene que tener la cuestión con eso. Esto no quiere decir que los pomberos sean apoyando su intelectual, pero sí su discurso da pie a eso intelectualismo porque dicen, ay, no, lo que pasa es que la ciencia como conjunto de poder desprecia las tradiciones ancestrales y yo quiero curarle con un cristal o poner una sanguijuela acá para que... Y no, entiendo como dice Feyerabend que hay que tener en cuenta las tradiciones del pasado y los conocimientos del pasado, que no podemos
dejar de lado, pero tampoco podemos caer en ese intelectualismo. Otra crítica es la fragmentación del sujeto. Foucault decía que el sujeto murió, que no existe sujeto. Y acá si no existe sujeto, no existe una identidad, no existe una verdad y tampoco existe un sujeto revolucionario. Entonces no hay posibilidad de cambiar el sistema porque no existe el sujeto, no hay un sujeto de revolución. Entonces estamos hablando de época de negación de todo. No existe el género, no existe el sujeto, no existe nada. Entonces no hay una posibilidad de cambio porque ¿a quién represento? No hay sujeto, entonces tampoco hay sujeto revolucionario en el sentido marxista de la palabra. Tampoco hay un individuo liberal al que apelar. Entonces no hay cambio posible. Por eso muchos acusan a que es funcional a los poderes fácticos de la posmodernidad. También el tema poser, que muchos dicen que la posmodernidad se ha convertido en una moda. Pero eso es ajeno a los pensadores posmodernos. Pero sí, la verdad que hay muchos que te hablan te citan Foucault por citar, que ni siquiera leyeron un puto libro de Foucault y te citan a Foucault. En ese sentido, Freddy Jameson decía que la posmodernidad es la lógica cultural del capitalismo tardío. Para concluir, podemos decir que la posmodernidad representa una etapa de cuestionamiento profundo hacia los certezas y valores promesas de la modernidad. Este, la confianza en la razón y en la idea de progreso, ideas como razón y progreso. eh, También da un paso al conocimiento de la diversidad de pensamientos y de perspectivas, por ejemplo, ideas no europeizantes, no europeas. Pero también la posmodernidad abrió crítica, o sea, pese a esos aportes de la posmodernidad, porque es cierto, hoy en día es imposible entender la sociedad sin el análisis del poder de Foucault, sin el tema de la diversidad, que es un tema imposible de evadir en la realidad actual. Pero también es cierto que la posmodernidad te lleva a un pensamiento nihilista, relativista. Y en la actualidad sigue todavía esta disputa contra lo posmoderno. O sea, muchos pensadores como Stephen Pinker y como Stephen Pinker, Bunge y otros, Jürgen Habermas, sostiene que la modernidad sigue, que pese a los traspiés del siglo XX, todavía tenemos que luchar por los derechos humanos, por una universalidad humana, por el proyecto de la ilustración, por una sociedad más racional. Pero otro dice que no, que la modernidad fracasó y que entonces sigue todavía ese debate. Lo cierto es que la modernidad es mm, una forma ineludible para analizar la realidad donde nos encontramos ahora, pero también tiene las limitaciones mencionadas en esta clase. Eso es todo, chicos. Espero que les haya gustado esta clase y nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego.